para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Juan Beltrán, soy agente educativo, vivo en la ciudad de London, Ontario, en Canadá. Actualmente contamos con el 95% del portafolio de las instituciones en Canadá y esta reunión está dada para poderles explicar a ustedes cómo funciona el proceso de llegada a Canadá. Adicional a eso, Canadá ofrece la oportunidad de llegar a través de los estudios por una residencia permanente. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes durante los próximos 40 minutos, en donde durante los primeros 40 minutos voy a estar con ustedes haciendo mi presentación y los últimos 20 minutos voy a atender sus preguntas. Como les decía, somos agentes educativos y tenemos el 95% del portafolio de las instituciones en Canadá. Nuestro propósito siempre ha sido el de llevar a las personas finalmente a Canadá y que puedan iniciar sus estudios. De esa manera, nuestro compromiso con ustedes es presentar el mejor perfil posible ante el gobierno de Canadá y aumentar las probabilidades de que nos den a nosotros un permiso y por ende una visa para poder llegar a Canadá. Me gusta iniciar mis presentaciones conociendo primero que todo la ruta que debemos tomar para poder llegar a Canadá. Voy a aprovechar esta presentación que ustedes están viendo en pantalla, en donde pueden identificar en este mapa cuando nos encontramos fuera de Canadá versus dentro de Canadá para poder llegar finalmente a una residencia permanente. Todas estas etapas que ustedes ven acá, en la cual nos encontramos en la tercera, en donde están asistiendo a una asesoría grupal con nosotros y posteriormente van a tomar la decisión para iniciar ese sueño que finalmente quieren encontrar en Canadá. Después de eso viene una serie de pasos en donde vamos a hacer una inscripción al college o a la institución o a la universidad, dependiendo de cada persona, ya sabiendo cada perfil con cada persona, vamos a saber qué institución se acomoda mejor para el caso. Después de eso viene el trámite migratorio. El trámite migratorio es todo lo que tenemos que revisar con el gobierno de Canadá para que nos otorguen finalmente un permiso o una visa para poder llegar a Canadá. Finalmente, un proceso en el cual van a llegar a Canadá y empieza otra hoja, otra ruta en la cual van a tener que cumplir algunos pasos. Yo divido estos pasos dentro de Canadá en 4 etapas muy importantes de la cual ya vamos a hablar. La primera es estudiar o obtener un nivel suficiente del idioma oficial en Canadá, que es el inglés o el francés. Posteriormente, hacer un programa de educación superior para poder obtener un permiso para trabajar, mínimo un año de experiencia laboral, que es lo que exige el proceso de la residencia permanente, y aplicar a través de algo que se llaman las clases económicas, que ya les voy a explicar absolutamente todo, y ser invitado por Canadá para recibir una residencia permanente. Antes que nada es importante tener claro algo. ¿Por qué Canadá, como un país desarrollado, abre sus puertas a la migración? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace Estados Unidos? ¿Por qué no lo hace Australia? ¿Por qué no lo hace el Reino Unido o países de Europa? Resulta que Canadá tiene un déficit de su población y en los presupuestos que los políticos hacen año tras año, evalúan que durante los próximos 10 años, de los cuales ya llevamos 4, se piensan retirar una masa muy grande de trabajadores en Canadá y no tienen cómo reemplazarlos. De esa manera, y viendo el bache económico que puede tener el país, deciden abrir sus puertas a la migración, pero no es cualquier migración, es una migración calificada de la cual ya vamos a hablar. Lo que hace entonces Canadá es abrir unos programas para poder llegar a su país a través de algo que se llaman las clases económicas, que son sencillamente programas donde se obtienen ciertos requisitos por cumplir y poder llegar así a la residencia permanente en Canadá. Dichos programas, que más o menos varían como entre 16 y 20 programas o clases económicas, tienen ciertos requisitos, como les estoy comentando, pero tienen uno en común, que se llama la oferta laboral. Esta oferta laboral se vuelve un requisito difícil de adquirir sencillamente porque se debe hacer un trámite por parte de las compañías ante el gobierno para poder contratar un trabajador extranjero
a diferencia de un trabajador doméstico, un trabajador con residencia permanente o ciudadanía. Si alguno de ustedes puede obtener una oferta laboral genuina, porque existen, por supuesto, eso no es una política que sí existe, tendría una opción más fácil para llegar a Canadá y conseguir la residencia permanente. Pero hay que tener mucho cuidado aquí y es precisamente lo que estoy diciendo. Esta oferta laboral debe ser genuina y les recalco esto porque hemos sabido de personas inescrupulosas que se aprovechan de esto para estafar a las personas. Si una persona pudiera obtener una oferta laboral genuina, podría llegar a Canadá a través de alguno de estos programas y lograr una residencia permanente un poco más rápido. El problema aquí es que los empleadores canadienses van a tener que hacer un trámite ante el gobierno y obtener algo que se llama el Labor Market Impact Assessment, que sencillamente es una gestión con el gobierno en donde se demuestra por qué contratar a un trabajador extranjero y no a un trabajador nacional. Todo esto lo ven las compañías como un proceso engorroso y un proceso que les depara tiempo y dinero. Y por eso las compañías, viendo que dentro de Canadá hay una población flotante, que son los estudiantes, que es una población grandísima, y adicional a eso familias de estudiantes, pues prefieren contratar este tipo de personas y no emitir ofertas laborales, salvo que sean cargos muy específicos. Por eso se hace un poco difícil el tema de la oferta laboral. A diferencia de esto, la clase económica de la cual vamos a hablar, que se llama Canadian Experience Class, no exige como tal una oferta laboral para poder obtener una residencia permanente, sino que exige un año de experiencia laboral calificado y un nivel de idioma de inglés para poder aplicar. Ustedes están viendo en pantalla un cuadro que está a su parecer un poco desordenado, pero que ya le van a encontrar sentido al momento de esta explicación. Me gusta dividir, como les mencionaba al principio, el proceso para llegar a Canadá en 4 etapas. La última, que puede ser uno de los objetivos de la mayoría de personas que están acá, y es la aplicación de la residencia permanente. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, a través de algo que se llama la Canadian Experience Class. Dentro de esta clase económica hay 2 requisitos muy importantes para poder aplicar. El primero es un año de experiencia laboral calificado dentro de Canadá, por supuesto, y el segundo, un nivel de idioma que esté mínimo en un 6.0. De antemano yo les digo que a través de todo el proceso a este nivel de idioma van a poder llegar muy fácil. Entonces podríamos centrarnos en el objetivo principal de ahora, que se denominará un año de experiencia laboral calificada. Y como les mencionaba en la diapositiva anterior, si ustedes pudieran tener una oferta laboral, podrían llegar a hacer ese año dentro de Canadá como trabajador calificado y aplicar a la residencia permanente. Podría ser un poco más fácil y más rápido, salvo que lo difícil va a ser obtener esa oferta laboral. Dicho esto, lo que hace Canadá es promocionar sus programas complementarios a esa residencia permanente. ¿Cuál es ese programa complementario? Canadá nos indica que existe un programa que se trata de estudiar un programa de educación superior y en contraprestación de esa inversión, ellos nos van a otorgar un permiso de trabajo para conseguir ese año de experiencia laboral calificada. ¿Cómo funciona este proceso? El gobierno de Canadá dice que para una persona que estudie un año de educación superior le va a otorgar un permiso para trabajar después de la graduación por un año más. También hay otro escenario que es muy cómodo y es más recomendable. Una persona que estudie un programa de educación superior de 2 años obtendrá un permiso para trabajar de 3 años más. Y si ustedes se dan cuenta, el segundo escenario es un tiempo más extenso para conseguir ese año de experiencia laboral calificada. En el primer escenario no es imposible, pero se va a hacer un poco más difícil. Prácticamente que en la etapa o en el punto que denominamos graduación, ya se debe contar con una oferta laboral para iniciar ese año de experiencia laboral calificada. Y esto pasa es porque al finalizar este año no existe algún modo de permanecer en Canadá, ni extender esto, o podría volver a estudiar una persona, pero debería ser otra inversión muy grande. Entonces no se justifica. Debemos analizar muy bien el tema, si escoger el primer escenario o el segundo escenario. Hay otra cosa que podemos usar y es estudiar un año, en el caso de las personas que pueden ir a hacer un posgrado, estudiar ese año y cuando se llegue a esta etapa, analizar si cuenta con la oferta laboral.
Si no cuenta con la oferta laboral, puede estudiar otro año, otro programa de educación superior, completar 2 y así aplicar por los 3 años. Esas son estrategias que podemos usar al finalizar esa etapa. Adicional a esto, para las personas que no cuentan con el nivel de idiomas para estudiar un programa de educación superior, porque deben saber que todos los programas de educación superior están dados en inglés o en francés, se deberá demostrar la suficiencia en el nivel para ser admitido por el college o la universidad. En este orden de ideas, esa persona podría llegar a estudiar primero que todo idiomas, lograr un porcentaje 75% para educación de posgrado y 70% para educación de pregrado y pasar a la etapa 2 y hacer lo mismo que estaba mencionando para llegar hasta la etapa 3. Yo sé que aquí hay personas que están interesadas únicamente en estudiar idiomas y es válido que tengan este conocimiento porque muy seguramente, y nos ha pasado muchas veces, que las personas que van a estudiar idiomas van a querer continuar su educación dentro de Canadá, bien sea de manera inmediata o bien sea que vuelvan a país de origen y vuelvan a aplicar para hacer programas de educación superior. Por eso esta información sigue siendo válida para estas personas. Este escenario, esta primera parte que he hablado de este cuadro, es para el aplicante principal, que se denomina el estudiante. Es la persona más importante para el gobierno de Canadá y es con esta persona que vamos a hacer absolutamente todo el trámite migratorio. Es el gobierno el que va a evaluar a esta persona para saber si le otorga un permiso de estudio. Y es un permiso de estudio el documento que nos van a generar durante la etapa número 1 y la etapa número 2. Al finalizar la etapa número 2, se hace un cambio de estatus dentro de Canadá y se aplica por ese permiso de trabajo que yo les he hablado, que se llama Postgraduate Work Permit, que depende del número de años que hizo de educación superior. Ese aplicante principal puede, como les mencionaba, llegar a estudiar primero los idiomas o el idioma y luego pasar al programa de educación superior. Sin embargo, hay una desventaja. Todo estudiante que esté realizando programas de idiomas no puede trabajar mientras está haciendo su programa de idiomas. Una vez que ingrese al programa de educación superior, el gobierno le otorga un permiso para trabajar 20 horas a la semana durante las clases, es decir, que mientras yo estoy estudiando, puedo alternarlo con trabajo, pero solo hasta 20 horas a la semana, que es medio tiempo, y también puedo obtener permiso para trabajar hasta 40 horas a la semana, que es tiempo completo, durante los recesos escolares. ¿Cuáles son los recesos escolares? Los colleges de término a término pueden tener de 2 a 3 semanas de receso escolar o incluso puede tener un receso escolar en las vacaciones de verano, que son de junio a agosto, y trabajar estas 40 horas a la semana durante 3 meses. Pero ojo, eso depende únicamente del college. Si yo hablo con el college y me inscribo para un programa y ese programa es continuo, continuo quiere decir que yo estudio de enero a mayo, un término que supuestamente es un semestre, pero que son solo 4 meses, y el college me obliga a estudiar de mayo a septiembre, que sería el segundo semestre, pues no voy a tener un receso escolar tan largo, sino únicamente de 2 a 3 semanas. Y lo podría trabajar a tiempo completo, que son 40 horas a la semana. Aquí es muy importante resaltar que el aplicante principal puede llegar o bien a la etapa número 1 o bien a la etapa número 2, dependiendo del nivel de inglés que tenga. ¿Cómo demostrarlo? Con exámenes oficiales que sean aceptados por cada institución. Dentro de ellos está, o los más comunes son IELTS, TOEFL, Duolingo Test, Cambridge, o cada institución tiene su examen presencial. Si nosotros pudiéramos demostrar estos programas, podría llegar directamente al programa de educación superior, no invertir en idiomas, sino de una vez en el programa de educación superior. Es válido. O estudiar los idiomas y pasar al programa de educación superior. También es válido, pero tendrían que invertir un poco más en el tema de los idiomas. Para cualquiera de las dos opciones, nuestra recomendación es empezar a estudiar el inglés de inmediato. Todo lo que ustedes pueden hacer antes del viaje les va a representar ahorro de tiempo y de dinero a su llegada a Canadá. Como tal, esto que les estaba explicando funciona para el aplicante principal, el estudiante, como les estaba mencionando, que sigue siendo la persona más importante para el gobierno de Canadá. Sin embargo, ese estudiante, y bajo las políticas de Canadá, puede viajar con su cónyuge o con sus hijos. Si el estudiante demuestra que es válido para ser aceptado dentro de Canadá,
Como beneficio, el gobierno le da un permiso de trabajo abierto al cónyuge. Y eso es una ventaja enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que el cónyuge puede llegar a Canadá e inmediatamente ponerse a trabajar, firmar contratos de manera legal, pagar impuestos como tal y recibe ingresos legales dentro de Canadá. Adicional a eso, si es el cónyuge quien consigue esto primero, el primer año de experiencia laboral calificado, podría aplicar por el lado del cónyuge. Luego la ventaja es enorme. ¿Eso qué quiere decir? Que en la etapa número 1 el estudiante no va a poder trabajar, pero el cónyuge trabaja 40 horas a la semana, que es tiempo completo. En la etapa número 2 el aplicante trabaja medio tiempo y el cónyuge tiempo completo. Y en la etapa número 3 ambos van a poder trabajar a tiempo completo. ¿Por qué les menciono yo esto? Si ustedes ven en uno de nuestros videos de nuestro canal de YouTube, hicimos un prototipo de cómo podría viajar una familia a Canadá y saber cuánto debe invertir y cuál podría ser el retorno de esa inversión. Siendo así en la etapa número 3, el retorno de esa inversión positivo y adicional a eso, de un retorno de más del 50%. Ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y adicional a eso, la magnífica oportunidad de aplicar a la residencia permanente. Otra ventaja muy importante de estudiar en Canadá. A los hijos que estén dentro de los 4 y 18 años que aplicarían para el grado 0 al grado 12, la aplicarían para disfrutar del sistema escolar canadiense, que es totalmente gratuito. La única condición para que los hijos sean aceptados en los colegios de Canadá es que el aplicante principal se encuentre estudiando, bien sea idiomas o bien sea educación superior. Una cosa que se me olvidaba acerca de los idiomas. Las personas que quieren viajar con familia deberán aplicar por idiomas más educación superior en la misma institución, en el mismo college. Al final del día lo que necesitamos es una carta de aceptación de un college que diga que esta persona va a estudiar allí tanto programa de idiomas como programa de educación superior. Y muchos de ustedes de pronto han escuchado algo que se llama el Pathway. Y el Pathway sencillamente lo que hace es llevarnos de los idiomas al programa de educación superior sin necesidad de exámenes oficiales. Sencillamente, si yo cumplo con un nivel exigido, por supuesto, de idiomas, paso automáticamente al programa de educación superior sin necesidad de exámenes oficiales. Otra opción muy válida. Para las personas que de pronto se están preguntando de los niños menores a los 4 años, existe un programa que se llama Daycare, que son como las guarderías en Canadá, pero en este momento no están auspiciadas por el gobierno. Al parecer, se espera que el gobierno empiece a patrocinar esto porque actualmente esas tarifas están entre 40 y 70 dólares por día y lo que quiere el gobierno es bajar un poco o dar un subsidio a estos lugares y que quede un poco más económico, pero no es gratis. A diferencia del sistema escolar, que es del grado 0 al grado 12 es totalmente gratis. Y para las personas que se preguntan, para los jóvenes mayores de 18 años, son dependientes hasta los 21, de 18 a 21 años. Estas personas pueden aplicar por estudiar idiomas e incluso un programa de educación superior o un permiso de trabajo abierto, igual que el del cónyuge. Ambas opciones son válidas. Sin embargo, para esta persona, si quiere estudiar, deberá demostrar un soporte financiero alterno. Y ya vamos a hablar acerca del soporte financiero alterno. Como tal, esta diapositiva es presentada para analizar el tema migratorio. El tema migratorio es sencillamente una serie de requisitos que exige el gobierno, de documentos que tenemos que presentar para poder optar por la aprobación de ese permiso de estudio. Dentro de esos requisitos, la parte más delicada o espinosa es el tema del soporte financiero. Y aquí, antes de iniciar con este tema, quiero hablarles de algo que nos ha funcionado durante más de 5 años que llevamos con este tipo de procesos, y es ver la lógica del gobierno. ¿Y la lógica del gobierno cuál es? Si yo le digo al gobierno que yo me quiero ir a Canadá con mi esposa, con mis hijos, debo demostrarle al gobierno que tengo el dinero suficiente para hacer ese proyecto. ¿Cómo se demuestra? El gobierno nos exige que se demuestre el primer año, tanto de estudios como de manutención propia y de mi núcleo familiar. Debo demostrarle entonces lo que me cuesta la educación por un año.
Si estamos hablando de programas de educación superior, ustedes van a poder ver que son programas técnicos, tecnológicos, de posgrado, de pregrado, pero todos los programas por semestre tienen el mismo costo. Como tenemos que demostrar el primer año, estamos hablando en promedio entre 15,000 y 20,000 dólares canadienses que me va a costar un programa por un año. En ese orden de ideas, lo más común es aproximadamente unos 17,000 o 16,000 dólares canadienses que me va a costar un año de educación. Debo demostrar ese dinero más 10,000 dólares que los exige el gobierno, y ustedes pueden ver esta información en la página del gobierno. Deben ser 10,000 dólares por la propia manutención, es decir, por la manutención del estudiante. Y si quiere viajar con su cónyuge, deberá demostrar 4,000 dólares más y por cada hijo 3,000 dólares más. Al final del día, estamos hablando que se deben demostrar entre 30,000 y 36,000 dólares por un grupo familiar. No se asusten, yo sé que es una cifra bastante grande, pero si lo ven dentro de la lógica, debe demostrarse. Yo no le puedo decir al gobierno, yo quiero ir a hacer un proyecto de educación superior con mi núcleo familiar, pero no tengo dinero. Entonces, es muy importante demostrar esta cifra y hay estrategia que vamos a analizar en una reunión personalizada con cada uno de ustedes, si la quieren programar. Vamos a analizar cómo demostrar estos de 30,000 a 36,000 dólares. También hay formas que aumentan mucho más la probabilidad de que nos aprueben los permisos demostrando este soporte financiero. Pero para no irme tan lejos, y como les digo, en una asesoría personalizada puedo explicarles más acerca del tema, debe ser con los últimos 4 extractos bancarios, con CDTs, líneas de crédito, cesantías, también lo hemos hecho, y la más importante que es pago por adelantado a las instituciones, con el beneficio de que en caso de que nos lleguen a negar los permisos, nos devuelvan la plata. Así funciona. Para que no se asusten, dentro de esta parte, yo creo que el 90% de nuestras aplicaciones con estudiantes no han tenido en su momento ese dinero, pero sí lo hemos demostrado, ¿listo? Se han apalancado con bancos, con familiares, bueno, infinidad de cosas, y a través de la experiencia nosotros podemos mencionarles cómo se podría hacer, pero sí o sí se debe demostrar este dinero, ¿listo? Hay otra parte muy importante, como les menciono, es demostrar. Eso no quiere decir que no lo vayamos a gastar. Únicamente debemos mostrarle al gobierno en dónde está ese dinero. Pero hay una cifra real. Es una cifra que sí vamos a tener que invertir a la hora de hacer nuestra aplicación y antes de saber una respuesta por parte del gobierno. ¿Cuál es esa cifra real? Debemos hacer una inscripción a una institución para obtener la carta de aceptación. Esa inscripción, dependiendo de cada institución, varía entre los 100 dólares canadienses y los 500 dólares canadienses. Cada institución tiene su tarifa, tendríamos que analizarlo con la institución que les llame a ustedes la atención. Adicional de esta inscripción, algunas instituciones piden una tarifa de depósito. Esa tarifa de depósito varía también de institución a institución, puede ser el 10% de la matrícula, puede ser una cifra fija, como aquí está en este ejemplo, puede ser el primer semestre incluso, ya con cada institución analizaríamos el tema, pero para este ejemplo, que es la institución de Fanshawe College de la ciudad de London, Ontario, que es donde yo vivo, exigen que sea un abono de 2,300 dólares canadienses mínimo. De ahí para adelante puede ser cualquier cosa y, como les decía, aumenta las probabilidades de que nos aprueben los permisos de estudio. Cada college tiene su política de devolución. En caso y únicamente en caso de que nos nieguen el permiso de estudio, este college, por ejemplo, nos va a devolver 2,050 dólares canadienses. Quiere decir que nos cobran 250 dólares canadienses por una tasa administrativa. Ojo aquí, una cosa muy importante. La única manera que nos devuelvan a nosotros este dinero es la negación del permiso por parte del gobierno. Es muy importante tener claro esto porque ya nos ha pasado con estudiantes que llegan a Canadá con sus permisos aprobados y dicen, yo ya no quiero estudiar en esta institución. El college cobra esto como multa por haber utilizado el college en un trámite migratorio. Este tema es muy delicado, pero entonces me gusta dejarlo claro antes de seguir adelante. Adicional a eso, se van a generar unos gastos de visa. Nosotros, como les mencionábamos al principio, somos agentes educativos. Sin embargo, pues tenemos todo el conocimiento para hacer una asesoría de visa. Esa asesoría de visa incluye crear la aplicación como tal en la página web del gobierno, todo este trámite es virtual. Adicional a eso, diligenciar los formularios,
enviarles a ustedes listado de documentos, revisar documentos y toda nuestra experiencia, por supuesto, con el único fin de aumentar las probabilidades de que nos den un permiso de estudio y permisos de trabajo. Nosotros como tal, ni nadie les va a poder garantizar la aprobación de un permiso de estudio. Únicamente el gobierno es quien tiene esa potestad de autorizar un permiso de estudio. Lo que nosotros sí podemos garantizarles es presentar su mejor perfil posible ante el gobierno. Nuestra idea como agentes educativos es que ustedes lleguen a estudiar a Canadá. En ese momento nosotros ganamos con las instituciones educativas. Para mí no es negocio decirle a una persona, porque también nos ha pasado, que nos digan, Juan, yo quiero aplicar con 20 millones de pesos colombianos o con 7,000, 8,000 dólares canadienses. Sencillamente porque de antemano yo sé que les van a negar el permiso. Entonces, esa no es nuestra intención. Como ustedes lo ven, hay que hacer una inversión bastante alta para poder hacer la aplicación. Y si yo sé de antemano que les van a negar la aplicación únicamente por el soporte financiero, pues prefiero dejárselo en claro antes de hacer la aplicación. Por eso es importante esto. Adicional a eso, ustedes van a pagar por los derechos de visa, que ya es lo que le pagan al gobierno de Canadá por ese trámite. ¿Cuáles son los costos? El permiso de estudio del cual yo les hablaba tiene un costo de 150 dólares canadienses y el permiso de trabajo en el caso del cónyuge de 255 dólares canadienses. Y adicional a eso, a las personas que no han aplicado en los últimos 10 años, se debe hacer un pago por 170 dólares canadienses si aplican como grupo familiar, 85 dólares canadienses por persona para las personas que aplican solo por concepto de biométricos que son fotos y huellas. Eso como tal es lo que ustedes invertirían para poder saber la respuesta ante el gobierno. En cuanto a tiempo, son trámites que se demoran desde el momento en que aplicamos por el college, aproximadamente entre 3 a 4 meses. Después de dar los biométricos, el gobierno se está demorando 2 meses en otorgar una respuesta para permisos de estudio y permisos de trabajo. Una vez tengamos los permisos aprobados, ustedes son libres de decir en qué momento viajan. Finalmente les voy a explicar algo muy importante y es cómo aplicar a la residencia una vez que cumplamos con los requisitos. Recuerden que yo les decía que necesitamos dos requisitos muy importantes. El primero, tener la experiencia laboral de 1 año dentro de Canadá y el nivel de inglés en mínimo 6.0 para aplicar por esa clase económica o ese programa que se llama Canadian Experience Class. Existe un proceso, un sistema o un vehículo, como yo lo llamo, que se llama Entry Express, que sencillamente es el que nos va a llevar a esa clase económica. Este sistema sencillamente es un sistema de evaluación en donde nos dan puntos por varios factores para compararnos con las demás personas que están aplicando y ser invitados a aplicar por la residencia permanente. Es un sistema que tiene el gobierno de Canadá dentro de su página web, en la cual ustedes pueden ingresar cuando ya tengan los requisitos y crear un perfil. Una vez que ustedes creen un perfil, cada 15 días se están emitiendo invitaciones y si ustedes cumplen con el puntaje de esa invitación, ya el gobierno los va a invitar a aplicar por la residencia permanente. Así es como funciona. ¿Por qué es tan importante esto? De pronto, ustedes han escuchado que para un proceso migratorio en algún país se necesita de abogados y se necesita de una serie como de cosas por realizar que a veces son muy difíciles. En este caso de Canadá, únicamente depende de nosotros para que nos den la residencia permanente. Y digo que únicamente depende de nosotros porque nosotros podemos hacer el proceso. Si cumplimos con estas etapas que yo les decía, inglés, educación superior, empezar a trabajar por 1 año, conseguir esa experiencia laboral y aplicación a la residencia permanente, se dan cuenta que no vamos a necesitar de un abogado ni de absolutamente nadie para poder aplicar. Y el sistema también nos permite crear nuestro propio perfil y esperar a que el gobierno nos invite por la aplicación en la residencia permanente. Así de sencillo es. Si ustedes me lo preguntan, la forma más fácil de ser residente en Canadá es a través de estudios. Existen otras, claro que sí, no soy experto, solo que esta es la más fácil porque depende de nosotros, no depende de un abogado, no depende de un juicio, sino depende únicamente de cumplir con el proceso. Esta entrada express evalúa varios factores. El nivel de idioma, como ya les decía, experiencia laboral, pero no solo la que tuvimos en Canadá, sino también la que obtuvimos fuera de Canadá. La educación, no solo la que está dentro de Canadá, sino fuera de Canadá. La edad, en donde a mayor edad
siendo 16 años la menor edad, nos da mayor puntos, y a mayor edad nos da menos puntos y solo hasta los 44 años nos da puntos. No quiere decir que las personas mayores de 44 años no pueden aplicar, sino que sencillamente aquí nos darían 0 puntos y tendríamos que buscar ese puntaje en el nivel de inglés, en más experiencia laboral, más educación o incluso obteniendo una oferta laboral. Pero tengan presente que a diferencia de lo que les mencioné al principio, esta oferta laboral la conseguimos ya dentro de Canadá, puesto que va a ser más sencillo. O una nominación. ¿Qué quiere decir una nominación? Ya dentro de Canadá, yo puedo cambiar y no aplicar por esta Canadian Experience Class, sino por una nominación provincial. Hay provincias, territorios, ciudades que piden al gobierno ciertos trabajadores calificados, y si yo entro dentro de estas nominaciones y salgo afortunado por una provincia, por un territorio, la sola nominación me da a mí un valor de 600 puntos. Con esos 600 puntos, créanme que en la siguiente ronda de invitaciones van a ser invitados a la residencia permanente. Y también existe la opción de que las personas que viajen con su cónyuge los evalúen dentro de estos mismos factores y nos den una porción de puntos adicionales. ¿Qué quiere decir el tema de los puntos? El día miércoles de esta semana hubo una ronda de invitaciones para todas las personas que están aplicando bajo esta clase económica, Canadian Experience Class, y estuvo en 460 puntos. Realmente es una cifra alta, subió. Estábamos todo el año entre los 300 y los 360 puntos. Una cifra bien baja. Cuando yo apliqué, estaba en 460 y 470 puntos, hace más o menos 2 años, y estuvo realmente muy alta. Sin embargo, la invitación es que ustedes apliquen cuando cumplan los requisitos y estar en el perfil o en la piscina con los puntos que tengan, no hay ningún problema. ¿Por qué les digo esto? En febrero de este año, el gobierno hizo algo histórico invitando a todas las personas que estaban sobre 79 puntos, es decir, invitaron a todo el mundo. De hecho, hicieron 27,000 invitaciones, de las cuales ahorita están resultando todas las residencias. Entonces, mi recomendación, con este ánimo de que el gobierno quiere poblar nuevamente Canadá, estas cifras pueden volver a bajar. Entonces, la recomendación es, tan pronto se cumpla con ese requisito, aplicar, subir nuestro perfil a la piscina y esperar a que nos invite el gobierno. Sin embargo, como les decía, si no se logra el puntaje, ustedes van a tener 2 ases bajo la manga, que es la oferta laboral, que si no estoy mal nos da 50 puntos adicionales a esta clase económica, o cambiar la clase económica y aplicar por una nominación, que si la provincia me nomina, me da 600 puntos. Esto es lo que yo tenía por decirles. Me voy a quedar con la sesión de preguntas. Voy a abrir los micrófonos. Si quieren hacerme preguntas a través del chat, yo no tengo ningún problema con eso. Voy a atender todas sus inquietudes, no sin antes mencionarles que Canadá es un gran país. Es un país que en mi experiencia personal me ofreció lo que yo estaba buscando, y es un país que está en constante desarrollo. La mayoría de las ciudades parecieran ciudades por explorar, y hay mucha oportunidad laboral en todo Canadá. Hay personas que me preguntan, Juan, es que es muy costosa la educación, a mí me gustaría irme a donde sea más económico. Hay varios factores a analizar en este tema. La verdad, hay instituciones o colleges que ofrecen programas más económicos al norte, pero programas económicos estoy hablando de $5,000 canadienses por semestre. Pero realmente estudiar en el norte puede ser traumático. ¿Por qué? Por el clima y por la soledad. No es por eso que el 90% aproximado de la población de Canadá vive a menos de 500 kilómetros sobre la frontera de Estados Unidos. Entonces, si ustedes se sitúan en un mapa, el 90% de la población de Canadá únicamente vive a 500 metros sobre la frontera de los Estados Unidos por los climas tan extremos. Y ahí es donde está todo el desarrollo de Canadá, es donde está Toronto, donde está todo el sur de Ontario, que son ciudades magníficas, donde está Montreal, donde está Vancouver, todas esas ciudades que están a 500 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
En una asesoría personalizada, yo les voy a explicar más acerca de lo que debemos tener en cuenta para escoger la ciudad. Y también les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales y nos sigan en nuestro canal de YouTube, que lo hemos estado alimentando y hay información muy valiosa. Me quedo con las preguntas. Ya tengo aquí preguntas. Hay limitantes con el tema de la vacuna anticovid. Bueno, el tema de la vacuna en este momento es que Canadá solo acepta la vacuna americana, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Moderna. Esas 4 son las únicas vacunas que acepta Canadá en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que entran con esta vacuna no tienen que hacer cuarentena, sino que al otro día ya sencillamente puede disfrutar Canadá. Para las personas que viajan con otro tipo de vacuna, tendrán que hacer una cuarentena en casa. Anteriormente era en hoteles designados por el gobierno, pero esto ya cambió y deben hacer una cuarentena de 2 semanas y estar pendientes del gobierno. El gobierno va a estar ayudándoles, llamándolos y preguntándoles cómo se sienten durante estas 2 semanas. Es la única limitante. Daniela, gracias. Gracias por tu comentario. Si tengo una tía en Canadá, ¿ella puede mostrar parte de los fondos para la aplicación de mi visa? Claro que sí. Tenemos que analizar el tema de qué estatus tiene tu tía y si viajas sola o con familia. Si viajas sola, sí, lo podemos demostrar. Si viajas con familia, no es recomendable. Todo se puede ante el gobierno, pero pues obviamente nuestro trabajo es decirte cómo aplicar de la mejor manera. Si viajas con familia, y para las personas que también tengan este mismo ejemplo, no es recomendable preguntar, aplicar con un patrocinador. ¿Por qué? Volvemos a la lógica del gobierno. Yo no le puedo decir al gobierno, yo tengo familia, pero mi papá, mi tía, mi abuelo va a pagar por mi viaje. Eso no es tan convincente para el gobierno de Canadá. Por eso no es recomendable. Pero si tu tía, si tú vas a estudiar inglés más programa de educación superior y vas a viajar sola y tu familiar en Canadá te va a recibir, tiene un estatus de residente o de ciudadano en Canadá, claro, y nos sirve muchísimo, nos puede ayudar muchísimo. Yo tengo unas cartas modelo que cuando iniciemos proceso te las voy a enviar para que tu tía las pueda diligenciar y eso nos va a ayudar muchísimo en el proceso. Fabiola, cuando estás en estatus de estudiante de ayudas económicas para la familia, no. Ojo con eso. A ver, cuando nosotros viajamos como estudiantes, nosotros les pagamos a Canadá. No tenemos ningún beneficio, ni es recomendable aplicar por algún beneficio, incluso por becas. ¿Sí? A veces las becas pueden perjudicar la etapa 3, que es el Postgraduate Work Permit. Tengan cuidado con eso. Yo puedo aplicar por una beca, el gobierno me puede dar una beca o hay instituciones que dan las becas, pero cuando yo vaya a aplicar por mi Postgraduate Work Permit, que es ese permiso de trabajo después de estudiar, me pueden decir que no por haber estudiado con una beca. Y ahí se pierde todo porque no vamos a poder trabajar. Y recuerden que el requisito para poder aplicar a la residencia permanente es obtener un año de experiencia laboral calificada. No hay ningún beneficio hasta que no nos hagamos residentes. Una vez nos hagamos residentes, existen beneficios tanto para estudio como para hijos, como en salud, pero ya cuando seamos residentes. Eddie, buenas noches, gracias por la información, con muchísimo gusto. Permiso de estudio y visa de estudio son 2 cosas diferentes. Sí, en teoría son 2 documentos diferentes. La visa es el documento de viaje que nos estampan en el pasaporte. El permiso es una hoja tamaño carta que nos da un estatus dentro de Canadá. La visa me permite viajar y llegar a Canadá. Y una vez estando en Canadá, nos emiten en el aeropuerto el permiso de estudio, que es esa hoja tamaño carta, con la cual vamos a poder estudiar, o el permiso de trabajo con el cual el cónyuge puede trabajar. Es un documento que únicamente se da dentro de Canadá. Cuando nosotros hacemos aplicación, nos llega un correo electrónico diciéndonos su aplicación ha sido aprobada, pero hasta ahí no nos han dado nada. Envíe su pasaporte para estamparle la visa. Enviamos pasaporte a Bogotá, en el caso de Colombia. Ahí nos estampan la visa y con eso podemos viajar. Una vez llegamos a Canadá, nos emiten el permiso como tal, que es esa hoja tamaño carta, dentro de Canadá, que nos da el estatus dentro de Canadá. Y eso es lo que nos van a pedir para poder optar por un empleo, para poder estudiar, por supuesto, en el caso de los niños, para poder estudiar en el colegio. Ese es el estatus, es como la cédula ya dentro de Canadá. Lo que pasa es que la visa tiene las mismas fechas de vencimiento del permiso. Entonces me dicen a mí, el permiso es aprobado desde el 18 de septiembre del 2021
hasta el 18 de septiembre del 2022. Usualmente el gobierno, cuando aplicamos, nos da entre 8 meses y un año por primera vez. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que cuando pasen 8 meses o un año, saber si esa persona sí está estudiando y si continúa estudiando. Si en ese momento no podemos demostrar que hemos estudiado, corremos el riesgo de que el gobierno no nos haga extensión de ese permiso y por el contrario nos expulse de Canadá. Esta visa, que es lo mismo como les digo del permiso de estudio y es otro beneficio que otorga el gobierno, es de entrada múltiple. ¿Qué quiere decir de entrada múltiple? Que yo puedo entrar a Canadá cuantas veces quiera. Eso es un beneficio para los estudiantes y para su grupo familiar porque pueden salir de Canadá e incluso volver a país de origen sin ningún problema. La mayoría de mis estudiantes y con los que he hablado últimamente ya están organizando sus viajes de diciembre a país de origen, porque sencillamente la visa o el permiso les permite poder viajar a país de origen o a cualquier país y volver a entrar a Canadá a continuar sus estudios. Eso es algo muy valioso. Hola, Paola. muy buenas noches. Sí, Hola, hola, señor, Paola. conmigo, con Paola. Cuéntame Eh, y yo ya continúo acá. una pregunta, digamos en el dado caso que, bueno, salga mi estudiante y pues yo tengo una niña, mi niña tiene Ujú. 7 años, bueno, está por Sí, cumplir 8 años. ok. Si yo hago el trámite de visas, bueno, puedo buscar, bueno, veo la opción de pronto de buscar una residencia. En ese caso, ¿yo puedo incluir a mi hija estando mi hija en Colombia? ¿Se viajaría sola y después incluyes a tu hija en la residencia? Es la Sí, pregunta. Sí, claro. O sí, sí, sea, sí. tú puedes Sí, no hay viajar sola. problema. En algún momento de Sí. todas estas etapas, por ser tu hija, ella continúa con estos mismos beneficios. Quiere decir que en cualquier momento que tú digas, bueno, sola, pero cuando ingrese a trabajar, me la llevo, lo puedes hacer. Y cuando apliques a la residencia permanente, también. Ella, desde que no pase los 21 años de edad, al momento de aplicar, no hay ningún problema. Porque después de los 21 Ah, años, ella ya no es dependiente tuyo. Ya tendría que aplicar solita. mm, Pero bueno, creo que no es el caso. Entonces sí puedes aplicar. listo, dale, dale, muchas gracias. Con mucho gusto, Paola. Ok, continúo aquí con las preguntas. Para que el cónyuge pueda aplicar el derecho de trabajo, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para el estudiante? Ok, el estudiante debe aplicar por idioma más programa de educación superior en un college. De esa manera podemos aplicar por el grupo familiar. Es decir, si una persona me dice, no, yo solo me quiero ir a estudiar inglés, no puede aplicar con grupo familiar. Si aplica por inglés más un programa, un posgrado o un programa de educación superior, puede aplicar por su grupo familiar, incluyendo al cónyuge. John Carrillo, buenas noches. Vas a empezar inglés por un pathway para poder hacer un programa, un posgrado de 2 años. Lo que tengo que demostrar es lo de cuántos años. Un año, el mismo año que pide o lo que suma el curso de inglés, no a los 2 años de posgrado. Un año. Realmente es un año lo que te exige el gobierno y cuando obtenemos carta de aceptación, hay un renglón en esa carta de aceptación en donde dice los gastos por el primer año son, incluyendo el programa de inglés más el programa de educación superior. Hay muchas personas que se preguntan cómo saber cuánto inglés. Eso nadie lo sabe realmente porque no sabemos si pueden ser 4 meses, 6 meses, 8 meses, pero hacemos como un supuesto. Normalmente si una persona me dice a mí, Juan, mi nivel es intermedio o es básico, yo le trato de poner de 6 a 8 meses y luego el programa de educación superior. Y así va a salir la carta de aceptación. Después de que sea ya todo aprobado, cuando lleguen a Canadá, todo esto puede cambiar. Ya no van a ser 8 meses porque esta persona hizo caso y se puso a estudiar juicioso. Entonces ya no son 8, sino 4. Entonces ya esos 4 meses los hace y después aplica por el programa de educación superior. La ventaja es que para empezar el inglés podemos iniciar cada 2 meses y el programa de educación superior usualmente inicia en enero, en mayo o en septiembre. Entonces prácticamente es durante todo el año y todo esto lo podemos modificar. Eso es muy común en nuestros procesos con los estudiantes que las fechas sean modificadas. Lo que sí es importante es que la persona se encuentre estudiando o si no puede afectar sus procesos migratorios. ¿De cuánta disponibilidad en horas diarias estamos hablando con los programas educativos? Ok, me imagino yo que es por el tema de poderse programar en cuanto a trabajo y ese tipo de cosas. Y cuando estamos hablando de programa de educación superior, por la experiencia que tenemos, queda 1 o 2 días libres o quedan las mañanas o, o las tardes libres y fines de semana no se estudia. Sábado y domingo están libres
lo que les permitiría conseguir esas 20 horas de trabajo legal. Otra cosa muy importante, como yo les digo, Canadá es un país educativo. Básicamente es la segunda economía más grande de Canadá, que es la educación para estudiantes internacionales a nivel Canadá. Entonces, todas las empresas, y ustedes se van a dar cuenta de eso, todas las empresas giran en torno a los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir a una empresa y decir, el lunes trabajo por la noche, el martes trabajo por la mañana, el miércoles no puedo porque tengo todo el día clase y el jueves puedo trabajar todo el día. Y las empresas se acomodan a nuestros horarios como estudiantes. Eso es algo muy bueno también. Si se viaja con el cónyuge, hay que demostrar que han vivido juntos o que está casado. Claro, el cónyuge, cuando hablo de cónyuge, hay dos opciones. Casados con registro de matrimonio o unión libre, pero la unión libre hay que demostrar una serie de documentos para demostrar la unión libre. Pero sí se puede. Juan, ¿debe estar pago también el posgrado? No, no debe estar pago nada. Como les decía, no es necesario pagar absolutamente nada. Es demostrar el primer año de estudios, que aproximadamente están 16,000 a 18,000 dólares. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hablo de inglés 6 meses me van a costar 9,000 dólares. Y el primer semestre del programa de educación superior me cuesta 7,000, 8,000 dólares. Al total, pues están los 16,000 dólares de los que he hablado. O una persona que no necesita estudiar inglés y va a pagar, va a demostrar únicamente el posgrado 2 semestres, el posgrado vale 17,000 dólares. Entonces la cifra es muy similar. Entonces le digo que más o menos está entre 16,000 y 18,000 dólares. Ahora, cuando hagamos la inscripción y obtengamos carta de aceptación, nos aparece claro cuánto vale ese año. Y a eso le sumamos 10,000 dólares por la manutención del estudiante, 4,000 por el cónyuge y 3,000 dólares por cada año. Pues mil gracias por estar acá. Espero que les haya servido esta información. Fui estudiante. Esta compañía se creó con ese propósito. Primero, por la falta de información que hay, información de calidad, porque hay mucha información en Internet, pero 60-70% es información que no es válida. No le crean a redes sociales. La única manera de obtener información real es a través de la página web del gobierno de Canadá. Desafortunadamente está en inglés, o no, mentiras. Afortunadamente está en inglés únicamente y en francés, pero allí está toda la información. Muchísimas gracias a todos por estar acá de nuevo. Los que quieran ampliar esta información, en nuestro canal de YouTube hay muchísima información valiosa. Precisamente esta reunión va a estar subida en el canal de YouTube. O también, para los que quieran asistir a una asesoría personalizada, allí ya podemos mirar el perfil de cada persona, mirar estrategias de cómo aplicar, mirar ciudades, y bueno, ya como tal, más enfocados al proceso. Y obviamente los que quieran iniciar proceso con nosotros, será un gusto ayudarles para que puedan llegar a cumplir ese sueño.